Durante el Foro de Organizaciones Civiles para elaborar el diagnóstico y programa de derechos humanos en el Distrito Federal, Emilio Álvarez y Casa Longoria, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, señaló las expectativas que se tienen para este trabajo. La apuesta estratégica es que en los próximos 5 años se puedan generar políticas públicas con esta perspectiva, que tengamos indicadores comunes y que en 5 años podamos decir con certeza en qué estamos mejor, en qué estamos peor, pero no solo así, sino en qué grupos de población se necesita derechos específicos, y por eso en esta tercera etapa lo que vamos a ubicar es el análisis de la información que ya existe, el análisis de la información que genera el gobierno de la ciudad, que genera el tribunal, que genera la comisión, pero también nos interesa mucho el análisis de la información que viene desde las instancias académicas y desde la sociedad civil, porque hay una apuesta de un modelo de cooperación que busque acelerar los procesos internos y que busque, sí, hacerse cargo de las herencias y inercias que lamentablemente se van constituyendo como forma de gobernar. Álvarez y Casa indicó la importancia de la participación de las diferentes instancias que organizan el foro. Para eso nos hemos encontrado, nos hemos reunido ya en más de 8 ocasiones desde que se instaló este comité, estamos trabajando. El ombudsman capitalino destacó los principios sobre los que se trabaja la elaboración del diagnóstico y programa de derechos humanos en el Distrito Federal. Y hemos acordado algunos principios de trabajo institucional que en materia de derechos humanos son indispensables. 4 principios que estamos muy ciertos que ayudarán a consolidar, que tienen que ver justamente con la universalidad, integralidad e interdependencia de los derechos humanos. Uno segundo que tiene que ver con la igualdad y la no discriminación. Uno tercero que es clave en la construcción de la democracia y fortalecimiento de la democracia, que es la participación de la sociedad civil. Y una cuarta tiene que ver con la progresividad e interpretación que más proteja a la persona. Hay una primera revisión muy importante que es la revisión del marco jurídico. Según nuestras leyes, ¿quién tiene que hacer qué? Asimismo, Emilio Álvarez y Casa aseguró que el trabajo está enfocado a resguardar los derechos humanos de los grupos más vulnerables. Queremos saber qué va a pasar con los derechos de las mujeres, con los derechos de las niñas y niños, con los derechos de los jóvenes y las jóvenes, con los derechos de la comunidad LGBTI. Queremos saber qué pasa con los migrantes, con los indígenas, con las personas en situación de calle, con las personas con discapacidad, con los adultos mayores. ¿Y por qué? Porque en síntesis, estos son los grupos que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Estos son los grupos que obligan a la acción del Estado, no solo desde la solidaridad, la subsidiariedad, sino desde una perspectiva de dignidad y justicia. Por su parte, Juan José García Ochoa, representante del gobierno del Distrito Federal, informó cómo ha sido el desarrollo del diagnóstico. Y nos dimos a la tarea de revisar cómo vamos en derechos humanos en 5 aspectos fundamentales. Primero, revisar el marco jurídico que tenemos en la ciudad para la defensa, para la promoción de los derechos. Segundo, revisar las instituciones que hasta ahora hemos construido justamente para la promoción de los derechos humanos, para su defensa. Revisar las políticas públicas, ¿han sido efectivas? ¿No lo son? ¿Qué cambios hay que hacer en las políticas públicas? ¿Cuánto estamos invirtiendo como sociedad y como gobierno en los derechos humanos? Es decir, ¿qué presupuesto tenemos para la aplicación de derechos específicos? ¿Qué hemos hecho también como sociedad en la promoción de una cultura de los derechos humanos entre los ciudadanos? Entonces, escogimos 20 derechos agrupados en 3 grandes temas. El primero, seguridad humana, donde se incluyen las libertades humanas, los derechos económicos, los sociales y culturales. Segundo, los derechos que tienen que ver con la convivencia social, la no discriminación y la inclusión, la participación, la violencia. Y en un tercer lugar, un análisis de los derechos que tienen que ver con el sistema de justicia, la prevención del delito, la seguridad pública, la procuración y administración de justicia y el sistema penitenciario. Y además escogimos 20 grupos específicos que merecen una atención especial para ser evaluados, digamos, de manera integral en la aplicación de sus derechos. Los grupos de mujeres, niños y las niñas, los jóvenes, la comunidad LGBT, los migrantes, los indígenas, las personas en situación de calle, las personas con discapacidad y los adultos mayores. Por otro lado, Jorge Carlos Díaz Cuervo, diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mencionó los temas a tratar en el próximo periodo de sesiones, los cuales serán relevantes en materia de derechos humanos.
para este periodo que empieza en septiembre tenemos temas importantes como la tipificación de los crímenes por odio, como el derecho a morir con dignidad, como la tutela de niños en situación de calle, como algunas reformas en materia civil que facilite a los transgéneros y a los transexuales su ajuste a su condición civil, así como temas como una ley de paisaje urbano que intenta sobre todo empezar a entender que el paisaje urbano también es un derecho de las personas y de los habitantes de la Ciudad de México. Finalmente, Américo Incalcaterra, representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expuso la importancia de la participación de la sociedad civil. La idea es que se conforme un grupo de entidades, tanto a nivel de Estado como a nivel de sociedad civil y de academia, para que puedan ellas hacer este ejercicio. O sea, que desde el propio inicio del diagnóstico sean las propias personas, los propios grupos de individuos, de población, que puedan conjuntamente hacer una fotografía de lo que es la situación que vive en un territorio, en una circunscripción, en una entidad federativa.